El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. 1. El discurso triunfalista de Claudia Sheinbaum promete justicia y soberanía, pero detrás de esa retórica se esconde un proceso de erosión democrática. Así lo plantea Denise Dresser en El Imparcial, en su artículo Quita derechos. La autora describe a una mandataria carismática que impulsa reformas regresivas bajo la bandera de continuidad de la Cuarta Transformación. El resultado, derechos debilitados e instituciones sometidas. Aunque reconoce avances como una política de seguridad más técnica y cooperación con Estados Unidos, Dresser sostiene que estos logros quedan eclipsados por la corrupción, la impunidad y los conflictos de interés. La transformación, dice, es solo una continuidad de los abusos del poder. El núcleo de su crítica está en 3 reformas: la electoral, que recorta la autonomía del INE, la del amparo, que limita el acceso a la justicia de los más vulnerables, y la llamada ley censura, que amenaza la libertad de expresión. A ello se suma un poder judicial bajo control partidista y una Suprema Corte capturada políticamente. Inspirada en la teoría del autoritarismo competitivo de Levitsky y Lucan Way, Dresser advierte que México vive una versión light de ese modelo. Hay elecciones, pero sin democracia plena. La conclusión es una alerta. Mientras el gobierno habla de transformación y empoderamiento, desmantela los cimientos del Estado de Derecho y empuja al país hacia una sociedad de súbditos más que de ciudadanos. 2. El escándalo llamado huachicol fiscal podría tener una dimensión mucho más profunda que el simple contrabando de combustible. En su columna El huachicol electoral, publicada en El Excelsior, Pascal Beltrán del Río plantea una sospecha inquietante. Parte de ese dinero pudo haber financiado campañas del oficialismo. El periodista retoma los datos del exrector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, quien documentó inconsistencias entre las cifras de la Energy Information Administration estadounidense y las del Sistema de Información Energética mexicano. Desde 2019, primer año completo del gobierno de López Obrador, comenzó a abrirse una brecha que creció con el tiempo. En los años 2021 y 2024, ambos de elecciones federales, se registraron los picos más altos de contrabando de diésel, 88,000 barriles diarios fuera del control legal, casi el 30% del consumo nacional. Las pérdidas fiscales podrían superar los 6,700 millones de dólares. El huachicol fiscal, sugiere Beltrán del Río, es también un huachicol electoral, una red de complicidades políticas que habría desviado recursos públicos hacia fines partidistas. El texto concluye con una pregunta directa y casi un desafío. ¿Serán capaces las autoridades de seguir la ruta del dinero con verdadera imparcialidad o volverán a cerrar el expediente más explosivo del sexenio? 3. En México se libra una batalla jurídica inédita. Por primera vez, las ballenas del Golfo de California acuden a los tribunales para exigir reconocimiento como sujetos de derechos. No es metáfora, es una demanda real. Como lo revela Verónica Santamaría en Animal Político en su artículo Guardianas y Guardianes de las Ballenas, el amparo directo busca proteger el hábitat marino de megaproyectos de combustibles fósiles, en especial el proyecto Saguaro GNL en Sonora. La narrativa no se limita al ámbito legal. Miles de ciudadanos se suman mediante la carta Guardianas y Guardianes de las Ballenas, convirtiéndose en voces humanas en un litigio ecológico. La autora muestra cómo personas comunes, pescadores y activistas se unen para vincular al océano con la ley. El centro del debate es un cambio de paradigma, de ver a la naturaleza como recurso económico o reconocerle un valor intrínseco y derechos propios. Los testimonios reunidos por Santamaría revelan una conciencia creciente. Defender a las ballenas es defender el propio modo de vida de las comunidades del Mar de Cortés, y aunque la legislación ambiental permitiría declarar al Golfo de California hábitat crítico, el Estado no ha ejercido ese escudo legal. El texto concluye con una idea poderosa. Las ballenas no solo son símbolos de conservación, hoy son sujetos políticos y morales, protagonistas de una nueva etapa de la historia del derecho ambiental mexicano.
4. En México, los primeros informes de gobierno no muestran el estado real de la nación. Son, como escribe Ibabel Arroyo en Letras Libres, una puesta en escena del mando. El adversario es el espejo que da sentido al poder. Carlos Salinas combatió el atraso, Zedillo la crisis, Fox la decepción de la transición, Calderón el crimen organizado, Peña Nieto la inmovilidad, López Obrador la élite corrupta y Sheinbaum con su propio estilo se enfrenta a los conservadores y desleales. El tono cambia, pero la lógica persiste. Gobernar implica escenificar la victoria moral sobre un antagonista. Salinas hablaba como tecnócrata iluminado, Zedillo como médico que administra el daño, Calderón como soldado, Peña como ingeniero del pacto, López Obrador como redentor, Sheinbaum como heredera del poder con el sartén por el mango. El discurso presidencial, concluye Arroyo, es una obra de teatro político. Su argumento central es revelador. Mientras el gobierno habla de una república educadora, humanista y científica, el presupuesto la contradice. 5. En México, más de 56,000 niñas entre 10 y 16 años dieron a luz en 2024. Una cifra que retrata un país que sigue fallándole a sus infancias. Como documenta Almudena Herrerías en El País, en su reportaje Miles de niñas dan a luz en México cada año, así son los datos estado por estado, los números revelan una realidad alarmante. De ese total, 1,652 eran menores de 14 años y en más de 1,000 casos los hombres que las embarazaron tenían más de 30. En algunos expedientes, la diferencia de edad supera los 50 años. El Estado de México concentra la mayor cantidad de partos, 6,243 casos, pero proporcionalmente Chiapas lidera con 92 embarazos infantiles por cada 100,000 habitantes, seguidos de Guerrero y Michoacán. Ni siquiera las grandes ciudades están exentas. Juárez superan los 600 casos cada una. Aunque el matrimonio infantil está prohibido, 586 niñas menores de 16 años están registradas como casadas y el 70% de los embarazos ocurre en uniones libres. La mayoría no terminó la secundaria y más de 1,100 no tienen ningún grado escolar. El reportaje subraya que el embarazo infantil no es solo un problema social o educativo, sino un delito sexual normalizado. La ley existe, pero no se aplica. México continúa en primer lugar de la OCDE en embarazo adolescente. Las cifras bajan apenas 4%, pero la violencia estructural sigue intacta. 6. En Estados Unidos se libra una batalla silenciosa entre inseguridad y autoritarismo. A partir de un operativo violento en un vecindario afroamericano de Chicago, Leon Krause, en su artículo Un Chicago se asoma al fascismo, publicado en El Universal, sostiene que el gobierno de Donald Trump está normalizando el uso del poder militar contra civiles. La escena en donde aparecen cámaras, uniformes tácticos, lenguaje de guerra, no fue casual. Formó parte de una narrativa de propaganda diseñada para proyectar fuerza y sembrar miedo. El objetivo no era combatir el crimen, sino estigmatizar a las ciudades demócratas y alimentar una percepción de caos. El resultado es un guión político con estética de película. Un guión donde la mano dura se vuelve virtud y el disenso una amenaza. Krause explica que este uso interno del aparato militar crea una frontera peligrosa. Ya no se trata de seguridad nacional, sino de control político. Y cuando un gobierno convierte a sus ciudadanos en enemigos, los derechos se vuelven frágiles. El artículo plantea que Estados Unidos enfrenta un riesgo profundo, la construcción gradual de un Estado autoritario disfrazado de orden. En ese espejo, advierte Krause, el fascismo ya no es una distopía lejana. Empieza sutilmente con la militarización del miedo y la normalización del abuso. 7. En Gaza, la palabra alto al fuego suena más a respiro que a final. Desde esa tierra exhausta, escribe Hassan Abu Kamar, joven activista y narrador palestino, en su artículo It's Over,
They shout that people here in Gaza still fear what the future may bring. La primera fase del plan de paz impulsado por Donald Trump, basada en un intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas, trajo un silencio inusual, pero es un silencio cargado de desconfianza. Abu Kamar narra la esperanza tenue de quienes por fin pueden dormir sin sobresaltos, conseguir gas o harina, o soñar con comer pollo tras meses de bombardeos. El contraste es brutal. Mientras las potencias negocian desde salones diplomáticos, la gente común solo busca sobrevivir. El autor llama al conflicto por su nombre: genocidio. Y recuerda que aunque el mundo celebra la tregua, en Gaza se vive como un receso de la violencia, no como su final. La paz impuesta desde arriba no cura las heridas. Netanyahu sigue atado a una coalición ultraderechista que se resiste a cualquier acuerdo, y los palestinos saben que la guerra puede reanudarse en cualquier momento. Con tono melancólico y reflexivo, Abu Kamar escribe desde las ruinas y la esperanza. No celebramos el fin de la guerra, dice, solo el instante fugaz en que deja de sonar. Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.